Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. A ustedes gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. Mi cuenta personal de Twitter, @CatHernández. Estoy sin batería ahora mismo, lo cargo de una vez y leo sus comentarios al final. Mientras tanto, vamos a hablar de esto como debate. Cada uno ha hecho sus análisis. Todos coinciden en la necesidad de que hay que definitivamente cambiar la ley de partidos políticos. Y viene un combo, porque es la ley de partidos y la ley de procesos electorales. Ellos no pueden estar divorciados. Reforma la ley electoral. Al menos para mí no deberían estar divorciados estos debates. ¿Hay voluntad política en esta legislatura para aprobar esta nueva legislación? Ahí hablaban de lo que ya se había propuesto, de esto que ya se había socializado, pero que al final no cuajó. Y no cuajó porque distintos sectores decidieron no aprobarla en el Congreso Nacional. Aprobaron una, pero mutilada. Y digo distintos sectores porque hasta dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana hay distintos sectores y eso es algo que se sabe. Eso es algo normal incluso, estamos en democracia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay voluntad política? ¿Se aprobará la ley de partidos o no? Yo creo que la señora Guadalupe Valdés, exdiputada, que tuvo bastante experiencia en los debates que se dieron anteriormente, como también Alexis Jiménez, dieron en la clave. Y el tema es que no se trata de la ley de partidos políticos, sino cuál ley. Porque recordemos que se aprobó en legislaturas pasadas, pero no era precisamente lo que la sociedad pedía en una ley de partidos políticos. Así que yo creo que, contrario a lo que quizás dirán muchas personas, que tenemos que tener la ley ya, a mí no me importa tanto que la ley sea en este momento. Claro, debemos tenerla antes del 2020, pero lo que tenemos es que tener una ley que desde luego trate los temas que son los de mayor debilidad en nuestro sistema político actual. Así que quizá hay voluntad política, pero la voluntad política debe ser para la ley que verdaderamente reforme la política. Claro. Guadalupe, ¿cuáles son los puntos más álgidos? ¿Por qué es que se tranca? Porque siempre lo decimos. Ahí está eso, el tema de la transparencia en los fondos que reciben los partidos. Las primarias. En el tema de las primarias, de si debe intervenir o no la Junta. Que no quieran hacer nadie primario. ¿Cuáles son las trabas principales? Porque yo creo que hay que empezar por allí. Vamos a hablar de lo que da problemas, no de la cosa que todo el mundo está de acuerdo. Los debates. Sí, pero por ejemplo, hay Yo no un estoy de tema acuerdo con los que yo debates. ¿Hay creo... consenso en qué? Hay consenso en que necesitamos una ley de más partidos allá de políticos. eso, Es un punto de arranque. Buen punto. Sí, pero bueno, al interior del Congreso, en el periodo anterior, se consensuó bastante, prácticamente quizá un 75% el proyecto de ley de la Junta Central Electoral, pero también casi 10 de los proyectos políticos que habían sido entregados por el PRD, el PRM, después el Partido Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio, el Foro de Feministas de partidos políticos, el Foro de Partidos Políticos. O sea, se entregaron al Congreso una cantidad de proyectos de ley que fueron trabajados en una matriz y que se avanzó. ¿Cuáles eran los puntos álgidos y que siguen siendo? El tema del financiamiento, del tope al financiamiento en las campañas electorales y a los partidos políticos, a los candidatos, la rendición de cuentas, pero no solamente del dinero. Por ejemplo, aún tenemos hoy día partidos políticos que la propia Junta Central Electoral indica que no han rendido sus informes. O sea, no puede ser algo formal. Los partidos políticos, si queremos exigir a la sociedad y al Estado que haya rendición de cuentas, que no haya corrupción, los partidos políticos tienen que rendir cuentas y hacerlo al detalle. Pero hay otro punto que a mí me gusta, está el tema de las primarias, pero hay otro punto. El sistema de partidos políticos ¿debe ser solo de partidos políticos o tenemos que abrir el sistema político al tema de las agrupaciones ciudadanas, las organizaciones políticas, para que haya nuevas formas de participación política hoy día, que es lo que está demandando la ciudadanía? ¿Qué se requeriría para eso, Guadalupe? Reforma la ley electoral. ¿Reformas? La ley electoral, pero también que en la ley de partidos políticos se contemple lo que está planteado, incluso que las agrupaciones y organizaciones políticas, porque es que hay un error. La política no la hacen solo los que militan en partidos políticos. Ese es un tipo de militancia donde las personas se identifican con un rol ideológico, con una visión y una forma de ver la vida. Pero el que participe en una organización ciudadana que quiere hacer política también tiene
tiene que tener el derecho a participar. En muchas de las sociedades de América Latina esto se ha abierto y creo que es un debate importante que tenemos que dar en el país. Guadalupe, vamos a decírselo fácil a la gente que nos ve. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre un partido político estructurado y una asociación política que también podría participar en este proceso? Que una agrupación política puede participar en un municipio, puede participar en un distrito municipal, en una provincia. En una provincia, puede llevar un candidato a alcalde, un candidato a senador en una provincia, y no tiene que ser un partido político que gravita a nivel del país completo, del nivel nacional. El partido político tiene la peculiaridad de que tiene una exigencia en su matrícula para conformarse. A eso es a lo que se refiere. Creo que locales en las 32 provincias, cosas así, que yo creo que aquí se ha perdido esa visión de que, por ejemplo, se supone que todos los partidos sean nacionales. Eso no debería ser. Hay sectores políticos que incluso tienen, por ejemplo, fuerza en una circunscripción dentro de un distrito, en un municipio, dentro de un distrito. Yo quiero siempre poner el ejemplo del Partido Popular Cristiano, que es un partido que tiene una fuerza sorprendente en la descubierta, en Provincia de Independencia. Ahí tienen hasta el 30%, pero tú lo sacas de ahí y no tienen nada. No tienen nada. A partidos como esos, a organizaciones como esas, no debería pedírsele que tengan locales en las 32 provincias. Claro. Yo quiero señalar algo que... porque además, ¿cómo funcionan esos 32 locales? Yo creo que eso da espacio y abre brechas. Pero es además, ¿no?, cómo tenemos que modernizar la política. Y hace un momento lo veíamos con Yatsel. A mí, la verdad que a mí me gusta venir y debatir entre políticos porque hay temas de contenido. Pero también me gusta venir porque hay jóvenes participando en la política. Gente que le da una nueva manera a la forma de hacer la política. Eso de tomarse un video y de sacarlo inmediatamente en las redes. Yo le digo, está en Snapchat. Yo le digo, no, pero eso tú lo puedes sacar de YouTube. Dice, no, pero es que ya yo lo estoy colocando en las redes. Entonces, ¿qué significa? Que y seguramente ya tiene comentarios, Guadalupe. Así. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema de partidos políticos tiene que tomar esos nuevos elementos en lo que debe ser una ley de partidos políticos. Cómo esto entra a nuestra manera y a nuestra forma de hacer la política. Y además, ¿quién lleva? Porque, fíjense, Yatsel fue que me pidió, Catherine, hazme un snap. Y yo, claro, ¿cómo no? Mientras él estaba haciendo su comentario, pues hicimos un snap para la gente que lo ve a través de esa plataforma social. Pero también es como los políticos, lo que hace Yatsel, se involucran con esa gente que le responde. Porque tienen que estar permanentemente respondiendo, no que alguien les lleve las redes sociales. Yo soy partidaria de que la gente tiene que... Yo sé que da mucho trabajo. Eso es un trabajo. Pero hay que hacerlo. Yo tengo 4.000 en WhatsApp, yo tengo solamente 4.000 y pico de contactos. Y ese es directo. Y me hablan y me dicen de todo. Me mandan hasta número de cuenta para ayudar. Para ver cómo está esa bolita encendida de rojo. Y en el momento... ¿Cuántos mensajes usted tiene allí? Ahora mismo. Muestre. Déjame ver. Es que es sumamente interesante lo que pasa hoy día con las redes. ¿Cómo tú te puedes comunicar? Tengo como algunos 30. Sí, porque de hecho hablábamos del modelo anterior, del siglo XX, que vuelvo y digo, fue un modelo que dio bastante, pero hemos visto como... Ya está agotado. Una época de cambio. Vemos como, por ejemplo, ese político tarimero, ese político que... Del meeting. Dame un balcón y seré presidente, eso quedó atrás, lamentablemente. Aunque a mí me gusta bastante esa ceremonia, me gusta ese gran orador. Yo vi un partido nuevo que crearon hoy. O una organización política nueva. ¿Aquí? Sí, me parece que al frente está Milton Morrison. Ah, bueno, ¿lo vieron? Es una agrupación política. País Posible. Sí, me pareció interesante. Mira, bueno, pero yéndonos de nuevo al tema de la ley electoral de partidos políticos. Es cierto, nos desviamos. Gracias, Alexis. Mira, la Junta no, estamos en la política. De los temas, aunque estamos, pero hay temas. Lo preguntábamos. Ya Guadalupe hablaba sobre el tema del financiamiento y el tope de las campañas, que era algo importante. Decía yo no tope. Sí, porque hay un tema. Un candidato que te invierte 50 millones de pesos en una diputación donde no va a conseguir ni siquiera 15 millones de pesos, entonces hay algo. Entonces, esos son de los temas que tenemos que verlo. De dónde, no solamente la inversión, y también de dónde viene esa inversión. Y de las cosas que se decían era que tenía que existir, y es lo que debe tener una verdadera ley de partidos políticos, un listado de cada una de las personas que colaboran contigo. Público. Que la gente sepa, si alguien lo requiere, si usted le va a dar algún dinero a un político, ¿por qué? Porque eso se llama, mañana, eso llama a un político a tener vínculos
Y eso prácticamente es una inversión. Una Es el mismo pregunta, ¿y a escándalo de ustedes Odebrecht. los políticos no les da miedo que mucha gente deje de financiarlos? Digo gente incluso que tiene dinero bien habido, ¿eh? Sí, sí. No da temor. ¿Qué cosa? Que te financie. Que dejen de financiarte porque no quieren ponerse en evidencia. Sí, porque Katy menciona un tema que es bien importante, es que no son solamente los políticos que quieren mantener el oscurantismo en ese sentido. Hay muchos empresarios, muchos financistas que son los primeros que Es que tenemos que Es que ser la gente- transparentes porque Mira, mañana Alexis, te doy te va a 2 venir, millones, te va a pero venir el que nadie favor. sepa. A ver, es Te va a que venir el favor. con el tema del financiamiento a la política es que tiene que darse un cambio sustantivo en República Dominicana y en la mayoría de los países de América Latina y del mundo. En la medida en que la política ha dejado de ser una ciencia y un arte por el bien común y pasa a ser un espacio para yo ascender, para ascender socialmente o para hacerse rico, lo que pasa al centro de la política Yo es lo el entiendo. clientelismo. Es claro, y es por ejemplo que hay que gastar e invertir, gastar millones y millones en una Sí. candidatura. Pero fíjate, Entonces no hay Guadalupe, sí. política, Yo te- no hay valores, Yo te no entiendo. hay visión política. Y estoy de acuerdo contigo. Ahora, no todo el dinero que se utiliza dentro de los partidos, no todo se utiliza para clientelismo. Habrá mucho que sí. Pero hay mucho dinero de los partidos políticos que se utilizan para preparar campaña, para pagar publicidad, para pagar asesores. todas esas cosas. Mi pregunta, y yo les repito, ¿a ustedes no les da temor como políticos que los que financian campañas electorales, por ejemplo, dejen de hacerlo por temor a que se van a ver expuestos entre otros? La Es que- transparencia. O van a tener que darle a todos por igual. El que es transparente no tiene miedo Pero a lo mejor de tiene- dar, pero no, de pero dar no- recursos. Pero no es un tema de transparencia. Sí, yo es creo- un tema de que posiblemente tema a represalias. Que no Yo quiere te quemarse. voy a dar una Y respuesta nosotros a que eso. Estamos todos en la oposición, yo entiendo ¿Qué lo que pasa? dice Yo, Katy. por ejemplo, O sea, me inscribo en el tema de que no debe haber financiamiento privado. No Ok. debe haber. Yo no llego tan Ok. Debe ser solo financiamiento público. Entonces, ahí hay que Medido, establecer... bien medido. Hay que establecer un criterio de equidad al interior de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Ahora mismo hay un criterio inequitativo. El 80% del financiamiento Se público van los lo principales reciben partidos. 4 partidos y el resto reciben el 20%. Ahora, cuando esos porcentajes se van a dividir al interior del partido político, el mayor porcentaje se queda en los que administran esos recursos, en la favoritos. cúpula de los partidos políticos. Porque ahí no si se pregunta cómo se despacha ese dinero. ¿verdad que no? Justamente. La- Y la algo que mayoría decía, entonces es para los hombres y no para las mujeres, Algo que que decía- tampoco hay un criterio ¿Sabes de qué pasa? Que equidad. a veces, perdón que te interrumpa, Alexis, ahorita vienes tú. A veces tenemos partidos políticos que juegan a la democracia para afuera, pero que juegan a la dictadura para adentro. Eso es una realidad. Entonces, no solamente en por República eso- Dominicana, en América Latina, En por los, supuesto, también. en los Alexis. grupos eso- focales 20 que años se han mandando hecho, todos los incluso el PNUD y la Agencia de Cooperación Española hicieron unos grupos focales sobre ese tema hace alrededor Claro. de 10 años y salieron claramente estos criterios de inequidad al interior de los partidos políticos y de la división hombres-mujeres. El tema inclusive de que la Junta Central Electoral sea quien administre los procesos, porque por esa misma dictadura o adultocracia que hay en la cúpula de los partidos Vamos a llamarlo políticos, autocracia, sí. adultocracia, eso no le permiten a los jóvenes llegar, Por no les ejemplo. permiten a las mujeres espacios de participación e inclusive uno de los temas primordiales de los partidos era que se invirtiese una cantidad establecida en el tema de educación, en el tema de ideología. Sí. Ya tú ves a la mayoría de personas que pertenecen a un partido político. ¿Y por qué? Ah, no, porque era mi papá, porque me gusta. Pero no existe el tema ideológico. Entonces, nosotros necesitamos, en una ley de partidos políticos y en una ley electoral, establecer claramente una transparencia en los procesos internos de los partidos políticos, el tema del financiamiento, la democracia interna de los partidos políticos, que haya equidad y participación tanto en las mujeres como en la juventud, también el delito electoral. El delito electoral en la ley electoral, primero no conlleva sanciones. Y solamente se dice si ese delito, si puede comprobarse que cambiaría los resultados de la elección. ¿Y cómo tú vas a comprobar? Ya quien hizo un delito electoral y es comprobado que viene de su cúpula, oye, debe ser sancionado.
Y son de las cosas que en una verdadera ley de partidos políticos debe estar bien clara. El tema de la rendición de cuentas, donde inclusive Guadalupe fue benévola, porque el mismo Partido de Liberación Dominicana no ha presentado con este tema de Odebrecht y el tema Lavato, no ha presentado su declaración de rendición de cuentas, y fue el partido que más recursos manejó. El tema El 80%. de los partidos bisagra, hay dos cosas, y esto sin detrimento de las minorías. Siempre creo que las minorías tienen que expresarse, pero hay partidos que que su función no es la función de un partido, no es la función de buscar el cambio, no es la función de buscar la mejoría. Su función es la función de aliarse a un partido del sistema, no tiene identidad propia. Y en todos los procesos tú lo ves que se alía a un partido del sistema que va a ganar. Eso no puede ser tampoco. Yo creo que debe haber agrupaciones políticas, pero, por ejemplo, tú ponías el Partido Popular, que tiene la descubierta, su fuerza. Ahí mandan. Entonces, ¿debería ser eso un partido? No, debería ser una agrupación que esté allá en la descubierta y que se preocupe por sus personas y que los representantes sean representantes allá. No un partido que siempre ha estado mayormente puesto para el oficialismo y que espera, a una vez estuvo con el Partido Reformista, pero que está solamente uniéndose a un partido para mantener su hegemonía. Eso no debe ser, si queremos una ley. Y el tema de las garantías. Hay que establecer una ley de garantías políticas donde quien participe en un proceso electoral y le sean violentados sus derechos, sea por la cúpula, sea por quien sea, pueda tener un verdadero resarcimiento. Si me preguntan a mí, yo diría que una ley de partidos políticos en la República Dominicana debe contemplar las primarias simultáneas y obligatorias para los partidos políticos, porque vemos que las cúpulas que llevan 20 años mandando en República Dominicana entre los partidos políticos decidieron sencillamente dejar de celebrarlas. ¿Y por qué lo hicieron? Porque generalmente quien ganaba esas primarias no era el favorito de la cúpula. Proceso tras proceso, vemos que eran las cúpulas que perdían. Entonces yo sí creo que para los partidos políticos del sistema, para los partidos políticos mayoritarios, deberían de manera obligatoria y simultánea tener estos procesos internos. ¿Por qué simultánea? Para que se acabe de una vez por todas la intervención de un partido el fantasma de la injerencia, otro. que en un momento nos lo hicieron los pepachistas en el Partido Reformista, luego se lo hicieron los PLDistas a ellos, nos lo hemos hecho todo, pero sencillamente eso debe acabarse. Y el tema, Hazel, tú mencionaste el tema del arrastre. Sí. Los que son diputados viven eso en carne propia. A veces tienen que ir con un senador impopular y su suerte depende, y eso no es una democracia genuina, su suerte depende de que si ese senador es bueno, amén, pero los senadores lo que hacen es mayormente, que tengo que decirle, si hay alguien que recibe privilegios, son ellos, reciben mucho más que los diputados. Y te voy a decir algo, entonces, ¿cómo es posible que nosotros los diputados tengan que sumarse nuestros votos a los senadores? Y ellos ahora están conociendo la ley y a lo mejor se van a hacer un traje a la medida, van a decir no, tiene que seguir el voto diferencial y nosotros tenemos que seguir con el arrastre. Eso no es democracia. Eso conlleva una reforma a la ley electoral porque, como les decía al inicio, eso viola tanto el derecho a elegir del ciudadano como el derecho a ser elegible. Porque el diputado que le resta al senador y el senador que le restan los diputados ve ese derecho a ser elegible violado. Entonces también necesitamos una transparencia con rendición de cuentas en los gastos y un criterio para dicho gasto, porque no puede ser como se mencionaba, decía la señora Guadalupe Valdés, que el reparto sea ahí en base a quién le cae bien al presidente de turno del partido, que entonces dejan atrás a la juventud, dejan atrás a la mujer y después nos quejamos, pero ¿por qué son tantos hombres los que están en el Congreso? ¿Por qué? Porque ellos son los que reciben el apoyo, tanto del Estado, tanto del partido político. Entonces también necesitamos, como decía, entonces una separación real de la boleta. Y yo quizá en otra ocasión, porque hoy no vamos a tener el tiempo, yo creo que debemos reformar verdaderamente lo que es el sistema electivo en República Dominicana, no solamente separación de la boleta, sino llevar algo más proporcional. El tema del arrastre que tú comentabas, Sí, mencionaba el arrastre, pero también hablaba de lo proporcional, y para decir muy levemente, por ejemplo, la oposición compuesta del Partido Reformista y el PRM sacamos 35% de los votos el año pasado entre los dos juntos. Y en el Senado, ¿qué tenemos? Tenemos el 9%, 3 de 32. El PLD, que desde luego ganó las elecciones, arrasó en las elecciones, sacó un 62% del voto congresual, pero ¿qué tiene? El 90% del Senado. 62 y 90% no es lo mismo. Entonces yo creo que debemos reformar nuestras circunscripciones para llevar algo más proporcional
quizá una circunscripción nacional con un umbral mínimo de entrada, que de esa forma no solamente el voto se asemeja más a lo que es la composición congresual, sino también que con un umbral mínimo, digamos un 2, 3%, también le damos la oportunidad de entrar a la Cámara del Senado a sectores políticos minoritarios y alternativos, como sucede en Colombia, como sucede en otras partes, porque mientras tanto lo que vamos a tener es, en algunos casos, un duopolio dentro de la política, o como sucede ahora, un monopolio del Senado con un partido casi único. Miren, el 20 de abril entonces empiezan estas vistas públicas. Veremos lo que ocurra. ¿Tendrá qué es lo que pasa en esas vistas públicas? Alexis, ¿por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes? A ver. Bueno, yo pienso que es un dato interesante que a casi un mes de las vistas públicas se esté anunciando. Porque Por lo menos. eso es importante. Porque muchas veces las vistas públicas las convocan un día antes. Una semana antes, o solamente convocando a algunas personas. A los sectores que... Y las vistas públicas deben ser abiertas y deben ser para que todos los ciudadanos ya sé por qué puedan te estabas participar. riendo, Alexis, ya sé por qué te estabas riendo. Sí. Pero yo me inclino más hoy día en que comencemos a hablar en el país de un parlamento abierto, un parlamento que coloca en su web los proyectos de ley y que la ciudadanía le puede dar seguimiento, y tiene que saber la ciudadanía ¿Qué es lo que se está aprobando? y qué propuso cada cual, porque después entonces, como eso se hace a puerta cerrada, entonces decimos, no, fue el PLD o fue el PRM el que boicoteó la ley, y eso es un juicio que tiene que hacerlo la ciudadanía en base a ver cuáles son las posiciones que se asumen y también cómo se vota en el Congreso, tanto en las comisiones como en la propia plenaria. Tenemos que despedir el programa. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, como siempre. Despido rapidito porque Alexis Jiménez me dice que tiene baloncesto ahora. ¿Cómo está? Félix Victorino. Ese no tira, ¿verdad que no? No, claro que no. Félix Victorino, listo para el resumen final. ¿Cómo está?